clase número 14. Es la introducción al cuarto trimestre o al segundo semestre. La clase se titula Revelar la gloria de Dios. Así está en su libro. Revelar la gloria de Dios. Acuérdense que lo que vamos a estudiar hoy revela algo más profundo del plan de Dios. A través de elementos conocidos vamos a encontrar lecciones espirituales de ese pacto divino. Así que por eso se titula la clase Revelar la gloria de Dios. Tenemos nuestro pensamiento central. Voy a pedir un voluntario, por favor. Hermana Sol, gracias. Pensamiento central. Jesús, co-creador con el Padre de todo lo que existe, convirtió el agua en vino para testimonio de su inmenso poder. ¿Qué significa co-creador? Que está al lado. Que es creador también, ¿verdad? Que él participó de la obra creadora. El texto áureo, vamos a decirlo todo, ¿qué le parece? Si no hago las obras de mi Padre, no creáis. Mas si las hago, aunque no creáis en mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. San Juan 10, 37 y 38. Está bonito verso, ¿verdad? Si no creen en mí, por lo menos creáis a las obras. Voy a pedirle a un voluntario, hermana Carolina, voluntaria. Déjalo de nuevo, así con voz fuerte para que todo el mundo lo escuche, aún en las cámaras. Si no hago las obras de mi Padre, no creáis. Mas si las hago, aunque no creáis en mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10, 37, 38. En la mentalidad humana, cuando él dice, si no creen en mí, porque el método que escogió Dios para enviar al Mesías es un método inaceptable para los judíos, porque ellos esperaban a un rey como David, un guerrero, un líder político. Pero Jesús era más que eso. Y empezó por un lugar que ellos no se imaginaban. Por lo tanto, no cubría en el esquema mental de los judíos el método que Dios escogió. Enviar a su hijo en un hombre con este perfil. Hijo de un carpintero, imagínense. Que su primer labor sería hacer puertas y ventanas. Y ellos dijeron, no tiene la aristocracia que se necesita. Entonces lo descualificaron, lo desecharon. La base bíblica para nuestro estudio hoy es capítulo 2 de Juan, verso 1 al 12. Tenemos 3 objetivos. Voy a pedir a un voluntario que nos lo lea, hermano Gilberto. Los 3 objetivos. Vamos a observarlos en este momento. Amén. Que se encuentra en Juan 2, 1, 2. Y dice el objetivo: aprender que los milagros son señales que revelan la gloria de Dios. Entender que los milagros son producidos para despertar la fe de los incrédulos. Conocer las 2 razones principales para la operación de milagros. Excelente, gracias, hermano. Vamos a leer nuestra clase. Yo voy a pedirle a Armilo que se ponga de pie y nos lea del 1 al 8, por favor, en esa parte izquierda de San Juan 2. Amén, dice así. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que él os dijere.
Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Amén, gracias, hermano. Solo quiero que noten esto, porque yo pienso que tanto usted como yo tenemos que ser muy observadores. Muy observadores. Cuando leamos la clase, tenemos que ser muy observadores. Si usted puede abrir su Biblia también, yo sé que usted es un portador de la Escritura, y mírala en el capítulo 2. ¿Okay? Yo quiero hacer 2 observaciones en el verso 1 y al verso 7. Esto no es para ridiculizar a nadie, sencillamente para que usted y yo seamos buenos observadores. Dice: al tercer día se hicieron una bodas, dice en su manual, ¿verdad? Una bodas. El pastor lo dice, ¿verdad? Okay. En el verso 1 de la Biblia dice unas bodas. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Okay. Probablemente este es un error de imprenta. Sí, no es gran cosa. Pero ¿quién más lo notó? Realmente, si usted lo notó, dígalo. Si no lo notó, no lo diga. Yo lo noté y no lo notó, Dios te está oyendo, ¿no? La gran diferencia entre decir una bodas y unas bodas es mucha diferencia. El verso 1 dice unas bodas. Así que lo que estaba pasando ahí probablemente era una reunión que es normal entre los judíos, de que se reúnen muchas parejas para celebrar muchas bodas. Y es muy probable que una de esas bodas estaba relacionada con la familia de María. Porque, lo cual yo le indico a ustedes que somos alumnos responsables y alumnos de la Iglesia de Dios, de Cooper City, Bravo Day, que usted observe esas cosas. Ahora, que noten el verso 7. Dice en el verso 7, basta. Basta es, ¿qué significa basta en español? Puede ser la parte inferior de un pantalón o de una falda, o puede decir hasta aquí. Y la palabra en el verso 7 de la Biblia, capítulo 2, dice hasta. Entonces yo quería saber si era yo el que estaba leyendo mal, pero no tengo ninguna duda de que es un error de imprenta. Y hay otro, el que dice que las tinajas tenía que llenarlas de agua. Aquí no dice tinajas de agua en el libro, pero la Biblia sí. La Biblia dice, ¿verdad? Okay. Gracias, Alex. Esto nos ayuda a que usted y yo seamos buenos lectores. Buenos lectores responsables, especialmente si somos exégetas o intérpretes. Porque eso tiene que ver mucho. Si no me dejo llevar solo por esto, entonces yo diría, basta, probablemente está hablando del cuello de la tinaja. Por eso pueden ir a las escrituras directamente. Sí, yo siempre me encanta, sí, o con ambas cosas, ¿verdad? Ambas, hacer una combinación de ambas cosas. No tomen esto como una crítica, tómenlo como una observación que debe ser un hábito en nosotros. Un hábito en nosotros. La palabra de Dios nos aconseja a nosotros que cuando oigamos algo, sea una conferencia, sea un estudio, sea una predicación, cuando seamos oyentes, dice, retengamos lo bueno y desechemos lo malo, así lo dice. Pero para lograr eso, yo tengo que saber, tengo que tener capacidad para distinguir qué es bueno, qué es lo que debo conservar y qué es lo que debo rechazar. No es simple. No nos está pidiendo algo simple, nos está pidiendo algo que tiene que ver con su tiempo, con algo que asistir al instituto, con algo que vencer su dolor de cuerpo, con algo
de reservar un tiempo para ir a educarse. Porque eso no se aprende de la noche a la mañana. Ser un hábito estudiante de educación cristiana, eso no es sencillo. Son hábitos disciplinarios profundos. Por supuesto, la Escritura lo está diciendo, no es ocurrencia mía. Ok. Así que, cuando usted leyó esta Escritura, usted se concentró que había una boda de un familiar entre un novio y una novia. Pero si lee la Escritura en el capítulo 7, su mente se va ahora que habían varias parejas. Cierto, ¿verdad que sí? Y es muy probable, es normal, porque a veces se reunían varias parejas hasta la fecha. Esto se hace, y esto ha logrado hacerse también en Latinoamérica, con Estados Unidos, que se reúnen muchas parejas y comparten un mismo lugar donde se celebran muchas ceremonias. Así que no estamos fuera del sitio, pero es muy importante entender que no es una boda, sino varias bodas en ese sitio. Probablemente una de esas parejas está relacionada familiarmente con María. Es lo que yo estoy observando en el capítulo 2, versículo 1. Amén. Es la razón por qué dice que Jesús también fue invitado y sus discípulos. Porque esto fue al principio de su ministerio. O sea que en este momento Jesús todavía no es conocido en la intensidad y magnitud de su ministerio. Era conocido, acordémonos. Jesús era conocido, pero no tan conocido como en su ministerio. ¿Por qué digo que es conocido? Porque Jesús empezó a envolverse en los asuntos ministeriales. ¿Desde qué año? De los 12 años. Por lo tanto, hay 18 años de actividad ministerial de Jesús. Perdone que aplique la palabra ministerial, porque si estuviera frente de alguien, me exhortaría inmediatamente a la palabra ministerial, porque no era permitido hacer labor ministerial antes de 30 años. Por lo tanto, pero sí había actividad de trabajo, estaba envuelto en los negocios. Lo afirmo porque Jesús le dice a sus padres: en los negocios de mi Padre. La sociedad impedía que él se mostrara públicamente, pero en el mundo divino no hay edad. Es en la sociedad judía que sí hay un requisito, pero en el mundo divino no. Por lo tanto, él estaba envuelto en los asuntos de trabajo del reino a los 12 años, a los 13 años, a los 15 años, a los 17 años, pero no sabemos nosotros, no tenemos información. Especularía yo si digo algo, pero lo que sí puedo afirmar es que él estaba ya en plena actividad. Pero en la sociedad hebrea tenía que esperar, ¿qué edad debería tener? 30 años. Pero ya Jesús era conocido, pero no en la magnitud como va a pasar. Este es un milagro que es señal del inicio ministerial público aceptado por la sociedad judía. Amén. ¿Ustedes creen que hoy Dios puede operar un milagro usando a un niño de 5 años, 6 años, 7 años? Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué edad ustedes creen que tenía Samuel cuando Dios lo llamó y le dijo: Samuel? Menos de 2. Okay. Por lo tanto, tenemos 18 años aquí en la vida de Jesús, que había hecho muchas cosas, que incluye lo que se está afirmando en San Juan capítulo 20, que dice que hizo muchos milagros que no están escritos. ¿Me entienden? Pero esto fue un milagro, el primer milagro del ministerio público de Jesús. Hay una leyenda que dice que unos niños con una onda mataron una palomita, y Jesús agarró la palomita muerta con sus manos y la lanzó en el aire y volvió a vivir. Ahora eso no está escrito, ¿no? Si usted quiere lo cree, si no. Pero de que sí sabemos que hizo muchas cosas, porque estaba envuelto en los negocios de su padre.
Así que póngale ahí en su librito, unas bodas en Caná de Galilea. Vamos a ver nosotros aquí en la indicación del libro, dice, ¿dónde estaba Caná de Galilea? Dice que Caná de Galilea estaba en la parte occidental de la región de Galilea, aunque habían dos Caná, pero se especifica que este es Caná de Galilea, en la parte occidental del mar de Galilea o de Genesaret, a unos 12 o 13 kilómetros de Nazaret. Usted lo ve en el mapa, está señalado dónde está, que este milagro ocurrió ahí. Yo sé que algunos de ustedes han conocido este sitio personalmente. Este hecho ocurre en el año 27 después de Cristo. En el año 27 después de Cristo. El relato fue escrito en un libro, como libro, en el año 85-90 después de Cristo. ¿Okay? El relato, Juan lo escribió, me imagino, entre los años 80, 85 después de Cristo. Lo separó un poquito, porque el último libro que él escribe, ¿cuál es? Apocalipsis. Excelente. Si alguien tiene alguna confusión en cuanto a lo que he dicho hasta aquí, déjeme saber. Esto es la parte norte de Israel, cerca del mar de Galilea. Jesús empieza en esta región su ministerio, por eso que se lo conoce como el Galileo, el maestro de Galilea, porque empezó su ministerio en esta región, lo que es Capernaum, Nazaret, Galilea, Caná de Galilea, Bethsaida, sitios que son aledaños al mar de Galilea. Excelente. Las bodas tienen un ritual judío, único. Y el agua es un elemento importante en la mayoría de los rituales judíos. Nosotros sabemos que entre el atrio y el lugar santo había un lavacro que tenía constantemente agua limpia. Nadie podía entrar al lugar santo si no se lavaba en ese lavacro. Si no observaba ese requisito, no era admitido y era sometido a un castigo extremo porque entró en desobediencia al lugar santo. Por lo tanto, el agua era un elemento importantísimo en los rituales judíos. Importantísimo en los rituales judíos. El agua servía para dos cosas importantes. Servía para traer sanidad a la persona o salud y para purificarlo, para santificarlo. La santificación puede conocerse como salud física y salud espiritual. Cuando estamos hablando nosotros, en términos originales de la palabra salvación, estamos hablando de sanidad también. Porque donde hay salvación, hay sanidad, que se aplica al cuerpo y se aplica a la parte espiritual del individuo. Así que el agua era tan útil, era un elemento vital. Tiene que ver con vida o muerte en el pueblo judío. Y hasta hoy. Se cree que uno de los problemas de la humanidad presente será la escasez de agua. La escasez de agua. Pero en el caso de la boda, ¿para qué era el agua? Muy buena pregunta, pastor. En todo lugar de Israel se usaba el agua. Si usted recibía un invitado, debía tener un lebrillo y tener agua. El agua servía para purificar los pies de esa persona, porque tenía que dejar su calzado a la puerta y entrar allí. Entonces el agua servía para dos finalidades en el invitado que llegaba: limpiar sus pies, por supuesto, y traer refrigerio a sus pies. Acordémonos que usaban sandalias, y acordémonos que en el Medio Oriente es caliente, arenoso, desértico. Por lo tanto,
el que caminaba mucho, porque no había el carro que usted tiene. Si usted no se ensucia ni los zapatos ni los piecitos. Si usted alguna vez no haya razón para adorar a Dios, empiece por algo. Porque en ese tiempo tener un camello era tener dinero. O tener un burrito era tener dinero. Por lo tanto, la mayoría de la gente caminaba. Caminar, tener la bendición de caminar, era una gran bendición. Porque si uno no podía caminar, no podía hacer nada. Entonces la gente llegaba con su sandalia y llegaba y era necesario que se le lavara los pies. Ese era el primer lavacro importante a la puerta del lugar de las bodas, era que todo el mundo tenía que ser lavado sus pies para refrescarlo y para limpiarlo, porque traía impurezas del camino en sus pies. Eso es lo que se llama purificación. Un tipo de bienvenida también, de que era una práctica social y religiosa. Por eso se llama ritual. Empieza por lo religioso, pero se convierte en una habitualidad social. Así que ahí debería haber agua en ese lugar, porque era una fiesta y todo debería estar impecable. Era un lugar especial y todo debería estar impecable. Para comentar, era un requisito para ellos muy importante, porque sí, incluso también podemos decir que esto era también cuando decía que no se lavaban las manos para comer, ¿verdad? Comer con las manos sucias era comer inmundo, ¿verdad? Sí, entonces, exactamente. Así que cerca del lugar donde iban a comer debería haber un lebrillo para lavarse las manos y comer con las manos limpias, por asunto de purificación de las manos por bacterias y virus. No se aplica esa palabra bacterias y virus porque la gente no iba a creer eso. Aún más le voy a decir hasta cuándo se vino a creer en bacterias y virus. Hasta en el año 1200, 1300 después de Cristo. Nadie creía que existían bacterias y virus antes de ese tiempo. Porque no se habían inventado, ¿qué cosa? El micro o microscopio. Entonces cuando se dieron cuenta, Dios mío, aquí hay muchos animalitos que se mueven. Y le llamaron bacterias y virus. Pero en ese tiempo usted ve que la Biblia no habla de eso, sino que Dios, conociendo esas cosas, le dijo, tienen que purificarse. Nadie puede entrar aquí, nadie podía tocar un muerto, porque en el cuerpo muerto hay bacterias. Y les tiene que estar impuro hasta tal fecha. 7 días. Esta era una fiesta, parte del ritual de la fiesta de boda, que era una fiesta que 7 días se celebraba. Así que probablemente este milagro ocurre en el último día, o los 2 días últimos de terminar la fiesta de boda. Porque ya se había terminado todo. Pero era una vergüenza inmensa y grande quedarse corto, especialmente cuando eran varias bodas, varias parejas. Y el que dirigía todo era un tremendo compromiso social para los judíos de que no supiera, de que no hubiera vino. Yo quiero que usted sepa que la palabra vino viene de viña, no viene de la palabra alcohol. Y quiero que la gente me escuche, porque la gente piensa inmediatamente cuando dicen vino, alcohol, porque esa es la idea moderna. Habían 3 clases de vino: el vino recién cosechado, el vino que tenía ya días de cosechado, y el tercer vino, el vino añejado, que había transformado su sustancia en un porcentaje de alcohol, que se le llamaba vino añejado o vino viejo. Es bueno aclarar ahí que en la Biblia esto no sirve como argumento, como muchos lo toman para decir que se embriagaban. De hecho, era una vergüenza y lo veían muy mal si alguien se embriagaba con este vino en esta boda. Sí, exactamente. Los encargados, especialmente en este lugar donde estaba Jesús, los encargados de coordinar todo, que todo se observara, las leyes sociales, las leyes religiosas y el orden, estas personas tenían que estrictamente observar persona por persona, incluyendo el lavado de los pies.
cuando entraran y de las manos. Eso tenía que hacerse, o sea que habían dos rituales allí que observarse, importantísimo, y el ritual de la purificación era sumamente importante. Pero nos concentramos nosotros muchísimo en el vino, por eso digo, hay tres clases de vino: el vino nuevo, que es el vino recién cosechado. La palabra de Dios usa un vino nuevo, que es el vino recién cosechado, y luego dice vino, probablemente está hablando del vino que ya tiene un tiempo de cosechado, pero que no está fermentado. Pero ahí el vino viejo se usa en una de las expresiones de Jesucristo, dice, jamás se pone vino viejo en odres nuevos, porque el odre viejo está fermentado y es explosivo, tiene alcohol, es flamable aún. Cuando la boda se refiere al mejor vino, ¿se refiere a qué vino mejor? Al contrario. El nuevo es el mejor vino. Vino nuevo es el vino que se usa para las fiestas. Porque los judíos, exactamente, es muy importante, esa es la razón por que estamos mencionando esto, y lo hacemos en base a mucho estudio, hermano. No ocurrencia, ¿verdad? Sino a estudio e indagación de qué está hablando la Escritura. La Biblia, para todo el que la analice y la estudia, dice vino nuevo, vino en otras ocasiones, dice el vino viejo o vino añejado, el vino que embriaga, para que la gente sepa exactamente en el contexto de qué es lo que se está hablando ahí. Porque es imposible que Jesús transforme el agua en un vino añejado cuando Él mismo prohíbe el embriagarse. Así que es imposible, es imposible. Dije, cuando dice, hay una parte de la Escritura, en el libro de Lucas dice, vino Juan que no bebía vino y no le creyeron. Se refiere a Juan el Bautista. Vino refiriéndose a Jesús, que come y bebe, porque Jesús sí tomaba vino. Tampoco le creen. Así que a Juan no le creyeron. ¿Por qué? No tomaba vino. Juan no tomaba vino, pero Jesús sí tomaba vino. Ahora, en esta boda Él no tomó vino, pero Jesús nunca se emborrachó, porque no le era permitido emborracharse. Su misión, su labor no le permitía. Jamás en ninguna parte de la Escritura podemos nosotros ni siquiera insinuar, porque en ninguna parte de la Escritura insinúa. Más bien es un requisito de prohibición. Si nosotros leemos en este momento, por ejemplo, Efesios 5:18, ¿alguien lo tiene por ahí? Efesios 5:18. Jesús, me gusta esa palabra, pastor. Jesús fue un ejemplo de sobriedad. Sé sobrio como Jesús. Dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces dice, ahora note más, que es un mandamiento, y lo pone tan fuerte en 1 Corintios 6:10. Si usted tiene allí, lo puede leer en voz alta para que nuestros oyentes nos escuchen, que estamos hablando de lo que la Escritura enseña. Por lo tanto, Jesús cumplió la palabra, nunca la rompió. Alice. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice de los borrachos, ¿verdad? Así que de los que se embriagan, sea con vino, sea con tequila, sea con cerveza, sea con jugo de cáscara de piña, los que se embriagan, porque hay disolución. ¿Qué significa disolución? Que se puede resolver el problema. Porque pierde el control. Sí, el cerebro, la mente, pierde el control. Pierde la sobriedad. Hermana Maribel, que quería decirme algo, parece que yo la había decir, ¿no? O no, yo... no se asuste. El pastor. Sería bueno tal vez aclarar, no sé si no me llegaba a ir, pero cuando Jesús le dice a su mujer, a su mamá, a su madre, mujer, no llegaba la hora,
Porque a veces hay un poco de confusión con eso, con la traducción, como hablamos Sí, ayer. como hablamos A la ayer. hora de las traducciones, muchas veces empleamos términos o sinónimos que no calzan. Excelente, sí, me gusta eso. Entonces, vemos ya el verso 1, veamos el verso 2. Ya lo mencionamos también. El verso 3, ya lo mencionamos también. Ahora, nota esto, que el vínculo aquí entre Jesús y lo que estaba ocurriendo en estas bodas es María. ¿Quién es María? La madre de Jesús. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús responde en el verso 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Esa palabra suena áspera, ¿verdad? Si la leemos así en el español nuestro, ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero es lo mismo decir, ¿por qué me haces esto, mamá? Era con respeto, en ese momento era un respeto. Si nosotros reemplazamos esa misma palabra, la palabra mujer, es decir, mujer, no era una palabra despectiva. Es lo mismo cuando se dice varón. Muchas veces para referirse a un profeta se le decía el varón, o varón de Dios. Así que la palabra mujer, ¿qué tienes conmigo, mujer? Hay dos palabras aquí que hacen áspera esto. La palabra tener, que es un verbo, y luego la palabra mujer. Pero la palabra mujer para el judío no es una palabra de irrespeto. ¿Qué tienes? Lo cual significa, ¿por qué me haces eso, mamá? ¿Por qué me haces? Si yo tuviera que reemplazar esa palabra sin alterar su significado, Jesús le está diciendo, ¿por qué me haces eso, mamá? María no entendía lo serio del ministerio de Jesucristo. Cada señal del ministerio mueve el mundo, hermano. Mueve el mundo. Mueve el mundo. ¿Qué pasaba cuando el ángel movía el estanque de Siloé? Había sanidades. Habían sanidades. Ese estanque se había convertido en una atracción poderosa en Jerusalén. Y estaba la gente, las multitudes, dice la Biblia ahí, porque un ángel movía las aguas. Imagínense, era un ángel que movía las aguas. Los milagros producen movimiento. Nosotros tenemos que lograr que ocurran milagros, no para fortalecer nuestro orgullo y nuestra vanidad, sino para que la obra de Dios, que la gloria de Dios se manifieste. Así que las señales que le llamamos aquí los milagros de Jesucristo mueven el mundo, hermano. Y vamos a ver de qué manera va a mover el mundo, porque este milagro de Jesús tiene profundidades. María no entendía esas profundidades. Él no sabía que cuando hacía milagros podía poner en riesgo la integridad personal de Jesús. Aún más, fue un milagro, el último milagro que empujó a Jesús a la cruz. ¿Se acuerdan de ese milagro? ¿Cuál fue el milagro que empujó a Jesús a la cruz? ¿Ah? El del ciego. Porque iban las autoridades a preguntarle al ciego, ¿estás seguro que fue ese hombre? Si ese hombre es pecador. ¿Te acuerdas cuando él dijo? ¿Qué dijo él? Pecador, yo no lo sé. Yo te cuento lo que yo sé. Mi experiencia. Que yo estaba ciego y ahora veo. Y no sabían qué hacer, si matar al ciego o matar a Jesús. Porque ya era tanto. Ese milagro, dice la Biblia, que apresuró a Jesús a la cruz. Entonces su mamá no entendía la profundidad y el riesgo que era acelerar. Ella pensaba solamente en ayudar en la fiesta. Pero eso tenía un impacto mayor que solamente ayudar en la fiesta. Era tanto. Por eso yo reemplazo la palabra, ¿qué tienes conmigo, mujer? Reemplazo, ¿por qué me haces eso, mamá? Porque Jesús veía el riesgo, pero María no veía el riesgo. María solo veía la bendición, no veía el sacrificio. Cuando no sabemos, vemos la bendición, pero no vemos el sacrificio.
Dice, ah, qué rico, mira ese pastor cómo anda. Usted mira la bendición del pastor, pero no mira el sacrificio. De hecho, el escritor pone ahí que no, Jesús nunca hizo milagro para proveer el vino a la familia, sino para que sus discípulos fortalecer la fe de ellos, y que muchos tienen. Exactamente. Y que ese milagro no tiene solo un impacto social. Ese milagro es profundo. Mire que se seleccionó. Otros milagros no se escribieron y este no podía faltar. Este tenía que ser leído porque era tan importante este milagro. Hermano Gilberto. Sí, quería tener una pregunta. ¿Fue un milagro, el milagro de Jesús en María al nacer? ¿Un milagro en el vientre de María? Fue un milagro, eso sí. fue un gran milagro. ¿Ah? Un milagro que sale de esta escena. Sale de esa escena. Tan importante que sale de cualquier escena milagrosa. Y voy a esto. Sí. Siendo ella que ve que ella sabía quién era Jesús, porque ella sabía de dónde venía Jesús y qué fue el milagro que sucedió en ella. ¿Ah? ¿Por qué María tuvo que recurrir? O sea, ¿por qué ella no pudo decir, tráigame mentiradas a mí? Y yo ¿verdad? Sabiendo, pero ella lo que dice es, le dice a Jesús, y Jesús no le falta el respeto con decirle, ¿qué te pasa, mujer? No, eso se hablaba siempre en Judea, en Jerusalén se le decía mujer a las mujeres, pero no era por falta de respeto, sino que Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Ah? ¿Por qué le dijo María a Jesús, hace falta el vino? Porque ella sabía que Jesús podía hacer un milagro, no porque María, ¿por qué no lo pudo hacer? Porque ella no tenía eso, el que tenía el poder era Cristo. Sí, y ella había visto durante 12 años lo que él 18 hacía. Años lo que él hacía. Ajá, sí. Sí. Amén. Sí. Entonces, María sabía María que faltaba vino, pero no sabía qué hacer ¿Qué ella. hacer ella? No sabía. No sabía qué hacer. Pero Sí ella sabía sabía a quién podía acudir. que su hijo sabía qué hacer. Amén. No sabía cómo lo iba a hacer, pero sabía que su hijo podía. Por eso habló con Porque él. ella vio el milagro en el vientre de ella. Sí. ¿Quién era ese? Porque si ella hubiese sabido que su hijo no podía, tal vez ella hubiese reunido a gente pidiéndole dinero para mandar a comprar. Pero ella sabía que su hijo podía, no sabía cómo lo iba a hacer. Lo iba a hacer. Nadie sabía cómo lo iba a hacer. Bueno, los escritores dicen que se cree que ella acudió a él porque era costumbre, que la madre siempre acudía a su hijo mayor para preguntar qué se podía hacer, como una ayuda, un apoyo. Y también quizás ella acudió a él, si lo hizo con otra intención, fue, como dijo usted anteriormente, por ignorancia, porque él no sabía la trascendencia de que Jesús empezara a hacer sus milagros en ese momento. Sí. Sí. Cuando él habla de que no ha llegado mi hora, ¿a qué hora se refiere? La hora de su ministerio, el comienzo de su ministerio. Al comienzo de su ministerio. Y el comienzo de su ministerio era también el comienzo de su sacrificio. El comienzo del sacrificio, porque ya ahora era público. Por lo tanto, el inicio de su ministerio también es el inicio de su sacrificio. Eso es lo que no entendía María. Eso es lo que no entendía María. Cuando a una mujer le dice al doctor, usted está embarazada, verá que no siente dolor, pero ella sabe que vendrán dolores. ¿Verdad que sí? Ella no siente dolor, pero ella sabe que vienen dolores. El que no sabe es el marido, porque nunca le tocarán dolores. Pero una mujer inmediatamente le dicen, usted está embarazada, ella sabe que vienen dolores, porque eso está acompañado de dolor. Por eso Jesús dijo, mi hora, la hora de su ministerio, que incluye su sacrificio. Pero María no entendía eso. María ni siquiera sabía eso. Por eso le dice, tú estás apresurando algo que te va a hacer llorar, algo que te desgarrará el alma. Pero Jesús no le explicó eso, porque María no estaba apta en ese momento para entender eso. Ni los mismos discípulos. Así que esto es más profundo de lo que nos imaginamos nosotros.
Por eso Jesús responde de esa forma, que yo reemplazaría esa misma frase en un español sin alterar nada. ¿Por qué me haces eso, mamá? Porque lo que Jesús está diciendo, estás apresurando mi sacrificio. Sabía que iba a provocar una persecución, esos milagros que iba a comenzar a Los hacer. milagros mueven, hermano. Cuando la iglesia se mueve en milagros y prodigios, incluyendo la salvación, es una iglesia que impacta, una iglesia que mueve el gobierno, mueve las autoridades, mueve el barrio, mueve la vecindad, mueve la familia. Mueve a Satanás también. Y mueve a Satanás, absolutamente. Porque si está ahí, se tendrá que mover. Pero María no podía entender tantas cosas así. Ya decía, hasta la fecha hay cristianos que no entienden eso. ¿Por qué tenemos que alabar a Dios? Muchas veces el cristiano de hoy, especialmente, no entiende que un milagro no es, si sucede un milagro, el milagro no va enfocado solamente en esa persona, en ese milagro, sino que trasciende a todo su alrededor. Hay un propósito. Si Dios hace un milagro, hay un propósito mayor que el de la sanidad o de volver la vida a alguien. Hay algo más grande ahí. ¿Cómo definimos la palabra milagro? Esto es un milagro. El milagro puede ocurrir en cualquier área, en cualquier naturaleza. Ahora, ¿cómo definimos qué es un milagro? Algo que es imposible para los hombres. Es algo sobrenatural, me gusta esa palabra. Algo que no puede ser resuelto de forma natural. Que no puede ser resuelto en forma natural, entonces es sobrenatural. No es natural. Si algo puede ser explicado naturalmente, entonces es natural. Pero cuando no puede ser ni explicado, ni motivado por algo natural, es sobrenatural. O sea, el hombre no puede hacerlo, la ciencia no puede hacerlo, nada de eso puede hacerlo. ¿La ciencia puede transformar el corazón de un hombre? No. La ciencia puede operar un corazón, destapar venas, poner un bypass y poner cosas como esas, pero no puede transformar a un hombre pecador en un hombre santo. No puede. Ni aquí, ni en ningún lugar de la tierra. Pastor. En otras palabras, donde no interviene la mano humana. Aunque intervenga, no lo pueden hacer. No lo puede hacer. La mano humana no lo puede hacer. La ciencia humana no lo puede hacer. No lo puede resolver. Entonces, cuando en el caso Jesús lo resolvió, no con recursos humanos, aún más, si nota aquí que Jesús no toca nada, no toca tinaja, no toca agua, no toca nada, ¿verdad? Porque si hubiese tocado la tinaja, alguien diría, le puso un polvito rojo, porque el hombre es así, ¿verdad? Le puso un polvito rojo y lo coloreó, pero Jesús no le puso nada, ni tocó nada de eso. Así que excelentísimo esta parte. No era tampoco, eran 90 litros o 20 galones en las tinajas. Acordémonos que la palabra tinaja, lo iba a explicar más adelante, pero la palabra tinaja no es lo mismo que una vasija. ¿Qué es más grande, la tinaja o la vasija? La tinaja. La vasija puede ser cargada por una persona, una mujer, la vasija, pero la tinaja no. La tinaja pesaba. Ni un solo hombre podía cargar eso. Y especialmente estas, porque eran hechas ¿de qué? De piedra. Ahora, yo creo que estas tinajas eran 6. Aquí dicen que eran 6, ¿verdad? 6 tinajas de piedra. No eran de cuello angosto, porque si usted investiga, usted se da cuenta que presentan diferentes estilos de tinaja. Había una donde hay un cuello angosto y un poco más abierto en la parte de arriba. No creo que esto era así. Porque si eran de piedra, había que haberla hecha, y la mano del alfarero o fabricador no podían entrar ahí para diseñar todo por dentro. Entonces sí eran más grandes que una vasija, pero eran de boca ancha, de tal manera que podían entrar las manos, y eran grandes que podían caber de 80 a 100 litros de líquidos, de agua. Y que era para que se pudiera sacar agua, porque son 90 litros, son casi 27 galones. Para levantarlos, para voltear, para ponerlo en una tinaja. Y más el peso. El peso, no podía. No podía, excelente.
19.7.95. Dependiendo, porque de 19 hasta Casi 27. 8. De 19 a 27. Dependiendo el diseño, si era boca ancha o boca Sí. fina. Eran de 19 a 27. Sí. Yo pienso que estas, porque habían tinajas con cuello y boca más angosta, pero eran hechas de barro. Habían otras, como esta, que eran hechas de piedra, lo cual no podían ser de boca angosta, porque para fabricarla, el constructor tenía que meter sus manos y excavar por dentro. Así que eso era una obra, eso es costosísimo. Por eso esto no es una boda de una pareja, esto es una multiboda, ¿verdad? Para que en un lugar apropiado para bodas, donde Jesús fue invitado. Y había mucha gente invitada, relacionada con sus parientes y relacionada con parientes de otras parejas que habían allí. O sea que había mucha gente. Quizás ya se habían gastado las 3 tinajas. Esa es la razón, por la multitud que había, ya se habían consumido los vinos que había. Ahora, veamos al versículo 5. El versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Así que ella ni siquiera sabía la información. Ella no sabía la información. Y esto es maravilloso. En unos breves segundos vamos a preguntar varias cosas a ustedes aquí. En el verso 6 dice la cantidad de tinaje y habla sobre el rito de la purificación. Así que todos los que entraban ahí habían practicado la purificación para poder entrar. También había un ritual para purificar las parejas. Para purificar las parejas, ¿verdad? Las parejas fueron purificadas al entrar, pero había un ritual antes de que esas parejas fueran declaradas esposo. Entonces había un ritual también de purificación. La palabra purificación es importante. Okay. Si nosotros, aquí hay mucho simbolismo también. Si nosotros miramos las 6 tinajas que habla en el capítulo 6, en el versículo 6, dice, eran 6 tinajas. Estas 6 tinajas, ¿a quién representan? Una parte al hombre. ¿A quién más representan las 6 tinajas? Acordémonos que usualmente la mayoría de los invitados, probablemente había 1 o 2 gentiles colados, filtrados allí. Pero si no peco en decir, todos eran judíos. Porque también digo eso porque también la Biblia dice que es Galilea de los gentiles. Había muchos gentiles y no puedo dudar de que habían muchos judíos familiarizados con gentiles. Así que probablemente había unos colados allí, infiltrados allí, pero su mayoría eran judíos. ¿A quiénes representan o quiénes están representados en las tinajas, en las 6 tinajas? Acordémonos, no eran tinajas de barro, eran tinajas de piedra. No es lo mismo decir piedra que decir barro. Ahora, eran 6 tinajas. El número 6, ¿qué representa el número 6? Imperfección, humanidad, como dijo. El hombre fue hecho en el día sexto, es humanidad. Pero 6 también significa imperfección. 7 significa perfección. Jesús es el 7. El 6 está representado los judíos, el pueblo judío es el número 6. Así que los 6, todos los que estaban son judíos. Jesús hizo este milagro frente al número 6. Frente a una nación representada en esas 6 tinajas. No era casualidad, hermano. En este ritual, quien dijo que tenían que ser 6 tinajas, no fue el mundo moderno de Jesús, no fue el Israel moderno en la época de Jesús, fue el Israel de Números capítulo 19, cuando Dios le dijo a Moisés que tenían que ser 6 tinajas. Yo casi digo que era dando la ley perfecta. Exactamente, representa al pueblo judío, representa la ley. Aunque la ley fue dada por Dios, pero la ley no podía transformar el corazón del hombre. Acordémonos, la ley podía cubrir el pecado. El nuevo pacto
que no está representado en las 6 tinajas. ¿Quién representa el nuevo pacto? Las 6 tinajas representan el viejo pacto, pero ¿quién representa el nuevo pacto allí en esa escena? El vino nuevo, Jesús. El vino nuevo. A Jesús se lo conoce como el vino nuevo. Y según el idioma de hebreo, el idioma espiritual de hebreo, Jesús es el nuevo pacto. Y cuando él levantó la copa en la cena con sus discípulos, dijo: ven este vino. Este vino representa mi sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Así que Jesús es la perfección. Así que en ese milagro se le está diciendo: 6 es el Israel terrenal, pero aquí está el Israel espiritual, el vino nuevo. Esas 6 tinajas de piedra representan a Israel, el Israel imperfecto, aún más el Israel retirado de Dios, alejado de Dios. Miramos como quizás él no puso sus manos dentro de la tinaja, pero en sí simbólicamente está el toque de la mano del Señor, que fue lo que transformó lo que había en esas tinajas. Él estaba diciendo que él era el que tenía el poder de transformar también a ese pueblo, el que tiene el poder de transformarnos a nosotros. Es lo que tenemos que mirar ahí. Que nosotros somos parte quizás éramos parte de esa tinaja, pero él transformó lo que había en ella. Jesús no toca las tinajas. Jesús no necesita tocarnos a nosotros con su mano física para decir: hice una transformación, en Alex hice una transformación. La transformación ocurrió porque al entrar el vino nuevo, al entrar el nuevo pacto, también introduce la fe, que se alcanza el beneficio del nuevo pacto. Hermana Silvia. Ese milagro pasó como el ciego del centurión, que solo dijo la palabra. Sí, dijo la palabra. Y le dijo: tu siervo sanará, y ahí él dio la palabra y no tenía que mirar la tinaja. Así es, muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Las 6 tinajas representan al Israel alejado de Dios. La palabra piedra significa el corazón endurecido del pueblo de Israel, que aún su sacerdocio era pecador. Anás y Caifás, hundido en el orgullo, hundido en el pecado, representando la religión judía. Tinajas hechas de piedra, corazones endurecidos. El rito de la purificación es más, representa más que simple agua. Representa mucho más que la simple agua. Representa la limpieza del alma, la limpieza del corazón, la transformación de la mente y del espíritu del individuo. En el versículo 7, Jesús le dijo a ellos: llenen estas tinajas. Las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevarlo a más. Probablemente la sacaron en vasijas para llevarla. Ellos no la habían probado. Los siervos que estaban presentes hicieron lo que Jesús dijo, pero no la habían probado. ¿A quién se la llevaron? Se la llevaron al líder, al maestresala, que era el coordinador de todo. Probó el agua y el agua no era agua, ya ahora era vino. Sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Probablemente al esposo que llamó, ¿a quién fue? Al relacionado, al pariente de María. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Ese era el protocolo, el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el vino inferior. Mas tú has reservado el buen vino para otros. Ahora, note, entre el buen vino y el vino inferior, no está hablando de vino nuevo o vino medio, ni vino añejado. Está hablando de calidad de uvas. Porque en las uvas habían diferentes calidades de uva. Por lo tanto, salía un vino muy sabroso,
y sabía un vino regular. Es como si nosotros analizáramos mangos o naranjas, que hay diferentes géneros, o el café, ¿verdad? Que hay diferentes clases en diferentes frutas. Lo mismo pasaba con las uvas. Habían diferentes clases de uva. Aquí no está refiriéndose si tiene alcohol o no tiene alcohol, está refiriéndose a la calidad. A la calidad. Por eso habla de vino bueno y vino inferior. Aquí se refiere a la calidad. ¿Entendemos? No es que si el vino tenía alcohol o no tenía alcohol, sencillamente se refiere a la calidad. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y después de esto descendieron a Capernaum. ¿Por qué hizo este milagro Jesucristo? Hay tres razones. ¿Cuáles son esas tres razones que el escritor nos da a nosotros por qué Jesús hizo esta señal, este milagro? ¿No sería fortalecer la fe? Esa es una razón, exactamente. Y diciendo yo, así de una manera de interpretación, cuando se habla de ese vino nuevo, ¿no sería un tipo de las buenas nuevas que comenzaba en este momento con Jesús? O sea, las buenas nuevas que traía Jesús. Sí, sí. Porque yo sé que de ahí en adelante se habló de ese vino en todas las reuniones. Sí, así es. Así que el hermano Arcín nos presentó una razón, que es afirmar, fortalecer la fe de sus discípulos. Así que Dios, nosotros como discípulos del Señor tenemos que entrar en esa área de milagros y prodigios. Tenemos que ver la gloria de Dios. Si no vemos la gloria de Dios, ¿con qué fuerza, con qué convicción vamos a ir al que no conoce a Dios? Tenemos que decirle a ellos, yo vi, yo estaba allí, yo sentí, soy nuevo, me transformó Dios. No puedo explicarlo todo, puedo explicar el cambio, pero no puedo explicar cómo lo hizo, sino el cambio que ha operado en mi vida. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos, ver la gloria de Dios. El milagro vino para fortalecer, ahí lo dice, la fe de los discípulos, hermanos queridos. Si nosotros no nos acercamos a Dios y no estamos cerca de Jesús y no tenemos el Espíritu Santo, entonces vamos a estar en una zona de alejamiento. Tenemos que estar cerca, sentir su poder, ver su gloria, confirmar nuestra fe, fortalecer nuestra fe para poder tener esas fuerzas y anunciarles a otros el Evangelio de Cristo. Ahí consiste el mensaje central del Evangelio: presentar a Cristo como el Salvador, como el sanador. Así es. De hecho, él mismo lo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y sanarán. O sea, señales. Las señales es lo que demuestra el mensaje central del Evangelio. Así es. O sea, que hay que buscar esto. Y eso no es que para una época de la historia. Eso es una normalidad dentro del Evangelio. Es una normalidad, es decir, porque estas señales seguirán a los que creen. Entonces, cuando no vemos eso, es porque la fe ha disminuido. Porque la consagración del que debe estar consagrado no está, se ha alejado de Dios. Sí, ahora por ahí dicen que esos eran milagros que ocurrían solamente en el tiempo de Jesucristo. Y eso, como usted dice, nos siguen, porque es la demostración del poder de Dios. ¿Para qué? Para que el incrédulo pueda ver lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. Absolutamente. Esos milagros es una normalidad dentro del ministerio del Evangelio. El que no sucedan es nuestra responsabilidad. Es porque el hombre ha cambiado. Porque las tinajas son ¿de qué? De piedra. El corazón se ha endurecido. Si nosotros no dejamos de ver la gloria de Dios ahora, es que nosotros somos las tinajas. ¿Se acuerdan del arca que estaba en el lugar santísimo? ¿Qué representaba el arca del pacto? La presencia de Dios. ¿Qué pasa cuando Jesús entrega su espíritu al Padre y fallece, muere en ese momento? ¿Qué ocurrió en el templo? El velo se rasga. Ahora el arca somos nosotros. Donde está Dios y donde habla Dios y donde se manifiesta Dios es nuestro corazón. Nosotros somos el arca ahora. Dice que somos templo
el Espíritu de Dios. Entonces eso es importantísimo. Pastor, díganos las otras 2 razones para que todos lo tengamos Iba a dar presente. un pequeño Claro. de lo que hablamos. Una vez sucedió que me tocó ir a orar con una persona que ya estaba agonizando y el Señor la levantó de ahí. Y con el tiempo la persona murió como a los 3 años de ellos, el Señor la revivió y murió como a los 3 años. Y yo me preguntaba por qué el Señor hizo eso, sacar a esa mujer, porque esa persona cambió por un tiempo, pero otra vez se volvió a su vieja manera de vivir, con lo que yo que ya lo había logrado todo. Y yo me preguntaba, ¿por qué, Señor, esto sucede? Y estos pasajes como este nos enseñan que el propósito de Dios no es solamente en lo que nos enfocamos, No es el sector del milagro. en esa mujer, sino porque en esa casa estaba llena de gente incrédula, y después de que vieron lo que sucedió, después de haber orado, esa noche nadie durmió, y la gente que estaba ahí se quedó y preguntando acerca del Señor y querían saber de Dios, y muchos recibieron al Señor. Claro, ¿quién es ese? El propósito era ese del Señor. Hasta después pude comprender cuál era el propósito. No era la persona que resucitó, sino la gente que estaba a su alrededor, y muchos otros quizás a través de ellos. Ese es el propósito. Así es. Amén. Amén. La primera razón, para fortalecer la fe. La segunda razón, Bueno, suplir la necesidad que había en ese momento, y lo otro era para que el nombre del Señor fuera glorificado, que era lo más grande. lo cual, el hecho de que Jesús lo haya hecho no significa entonces que le habló duro a su mamá. ¿Sí me explico? Si él hizo, ahora, eso no la convierte a María en intercesora. Todos somos intercesores en cierta medida. Lo que nos enseña que ella creyó que él podía hacer el milagro. Eso, el que Jesús haya hecho el milagro, representa que Él responde a las oraciones. A las oraciones. Sí, sí. No que ella tiene ninguna... Dios le bendiga a todos. Hermano, nos tocó la campana que lo salvó a usted.